RECICO son las siglas con las que se conoce al régimen simplificado de confianza. Este nuevo régimen fiscal se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2022. Es un régimen opcional para personas físicas y morales que cumplen con ciertas características. Con este régimen, la autoridad busca incrementar el número de contribuyentes mediante la aplicación de tasas impositivas mínimas que van del 1 al 2.5%, así como la reducción de las obligaciones fiscales en comparación con las que sí mantienen los contribuyentes de los demás regímenes fiscales. Pueden tributar aquellas personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales o arrendamiento de inmuebles, siempre que en el año anterior no hubiesen recibido más de 3.500.000 pesos. En el caso de las personas morales, pueden tributar en este régimen aquellas que únicamente estén constituidas por personas físicas, cuyos ingresos en el ejercicio anterior no excedan de 35 millones de pesos. Tenemos algunas restricciones para aquellas personas que no podrán tributar en este régimen. Estos son los socios o accionistas, los integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas. También los residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, los que cuenten con ingresos en paraísos fiscales, también aquellas personas que reciban ingresos por honorarios que estos se asimilen a salarios, como lo pueden ser los honorarios de consejeros, comisarios, gerentes, administradores, etc. También los honorarios por servicios cuando en un mismo año de la totalidad de los ingresos que percibe el contribuyente, más del 50% de ellos sean obtenidos de un mismo cliente. Y además, estos servicios se lleven a cabo en las instalaciones de este cliente. Un ejemplo, si en el año la persona que recibe honorarios tiene ingresos por 100,000 pesos, entonces si 51,000 pesos de esos 100,000 los está recibiendo de un mismo cliente y además estos servicios los prestó la persona en las instalaciones, en la oficina o en el lugar donde el cliente tenga sus actividades, entonces esta es una limitante para que pueda este contribuyente pertenecer al régimen simplificado de confianza. Y por último, los ingresos por honorarios o actividades empresariales que se perciban de personas morales o personas físicas, y cuando estas personas físicas tengan actividades empresariales, siempre que por escrito se haya comunicado que el contribuyente opta por ser asimilado a salarios. Es decir, en resumen, los asimilados a salarios no pueden pertenecer al régimen simplificado de confianza. Pueden realizar actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento de inmuebles. Las actividades empresariales que pueden desarrollar son las comerciales, industriales, autotransporte o las del sector primario que son agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Un ejemplo de este tipo de actividad empresarial son los talleres mecánicos, los restaurantes, las cafeterías, cocinas económicas, tiendas de abarrotes, misceláneas, guarderías, ferreterías, refaccionarias y la venta por catálogo también, entre otras. En las actividades profesionales tenemos como ejemplo la abogacía, la contaduría, la medicina, el diseño gráfico, la arquitectura, todo este tipo de servicios profesionales, entre otras actividades también. Y en el caso del arrendamiento, incluye a la renta de casas o departamentos que se usarán para la habitación, así como también los locales comerciales, las bodegas, los terrenos, etc. Sí, siempre y cuando se trate de ingresos correspondientes a salarios e intereses, tomando en cuenta que la suma de los ingresos obtenidos en el año anterior por salarios e intereses, más las actividades empresariales, profesionales o arrendamiento que se hayan tenido, no excedan de 3.500.000 pesos. Un ejemplo, si en el año la persona gana 500,000 pesos de salario y por actividades por las cuales está trabajando y recibiendo un salario, pero a esto le debemos sumar su actividad empresarial, que a lo mejor tiene un negocio que le está dejando 2 millones de pesos al año,
Entonces, para saber si la persona va a poder ser reciclo, tenemos que sumar 500,000 pesos de salarios más 2 millones de la actividad empresarial, lo cual nos da 2.500.000, y por lo tanto, al ser esta cantidad menor a los 3.500.000 pesos de límite que hay en este régimen, entonces la persona sí puede utilizar o puede tributar en el régimen simplificado de confianza. No, ya que una vez que se opte por tributar en el régimen simplificado de confianza para personas físicas, se incluirían ambas actividades, y ambas actividades no son compatibles con el RIF ni con Reciclo. Es decir, no puedo tener una actividad en Reciclo y otra actividad en RIF. Debo tener o todas en RIF o todas en Reciclo. La declaración se calculará y pagará en forma mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. Sin embargo, únicamente durante el 2022 podrá omitirse la presentación de la declaración, siempre y cuando se presente la declaración anual en la que se calcule y pague el impuesto de todo el ejercicio. Esta declaración se deberá presentar en el mes de abril del siguiente año. La declaración mensual se calculará sumando el total de los ingresos que se perciban en el mes. Estos ingresos deben estar debidamente facturados con comprobantes fiscales digitales y deben haber sido cobrados en ese mes. Esto sin incluir el impuesto al valor agregado o IVA y sin aplicar ninguna deducción, ya que en este régimen, en el impuesto sobre la renta, no está permitido aplicar ni deducir ningún gasto que se realice. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo actualizado, contar con e-firma o firma electrónica y buzón tributario activo. Expedir y solicitar facturas por la totalidad de sus ingresos, gastos e inversiones. Pagar mensualmente el monto del impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente. Presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente. Tener en forma positiva su opinión de cumplimiento, aquella que va relacionada con el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, y también no encontrarse en el listado de contribuyentes publicados por el SAT en términos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que es lo que se conoce como las factureras o aquellas empresas que dan facturas falsas o con actividades que no existen, inexistentes. Dejarán de tributar en el régimen simplificado de confianza. Serán cambiados por la autoridad al régimen que les corresponda y en ningún caso podrán volver a tributar en Reciclo. Debe considerarse que los contribuyentes que no presenten 3 o más pagos mensuales en un año, sean consecutivos o no, o bien que no presenten su declaración anual, dejarán de tributar en el Reciclo. En el caso de que hayan excedido el monto de 3.500.000 pesos, podrán volver a tributar en Reciclo, siempre que los ingresos obtenidos en el año anterior no excedan de los 3.500.000 pesos y hayan estado al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Un ejemplo de este caso: este año tu negocio produce más de 3.500.000 pesos. Eso significa que a partir de este ejercicio y del siguiente no vas a poder tributar en el Reciclo, sino hasta el próximo año, hasta el tercer año, siempre y cuando en el año siguiente en el que tú excediste los 3.500.000 hayas producido hasta 3.500.000 pesos de ingresos. Si ese es el caso, puedes regresar al Reciclo siempre y cuando hayas cumplido tus obligaciones fiscales. Pero hay que remarcar, si por algún motivo no cumples las obligaciones fiscales, entonces pierdes la oportunidad de estar en Reciclo y debes migrar al régimen que te corresponda. No. Y esto de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, que en la regla 3.13.14 menciona que quienes tengan ingresos por plataformas tecnológicas no podrán tributar en Reciclo. Tendrán que tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales o arrendamiento según sea el caso, más el régimen de plataformas tecnológicas.
Debido a que el reciclo es un régimen de la ley de ISR y el IVA se calcula en base a su propia ley, la entrada en vigor del reciclo no representa ninguna modificación en la forma de determinar el IVA causado y el IVA acreditable. Hay que considerar que cuando los gastos que se tengan en el mes sean indispensables para la realización de las actividades y se cumplan con los demás requisitos establecidos en la ley del IVA, como lo es el que los gastos estén amparados por un CFDI o factura, el IVA de estos gastos será acreditable. Es por eso que es importante que nosotros facturemos todos los gastos que tengamos, porque de esta manera nos van a servir para el IVA, aunque para el ISR no se utilice.